decía que cada ser es único y diferente. Entonces, cuando hablamos de la identidad individual, hablamos de esas características que nos hacen únicas, pero que también podemos llegar a compartir con otras personas. Entonces, por ejemplo, una identidad individual es cuando una persona se considera romántica o cuando una persona se considera violenta o se considera alguien inestable emocionalmente, cuando alguien se considera demasiado triste o melancólico o demasiado alegre, ¿verdad? Entonces, esos rasgos hacen a la persona o hacen que la persona tenga una identidad individual. ¿Okay? Ahora, también tiene una identidad colectiva, que se enfoca en las condiciones sociales y en los rasgos culturales. Recuerden que hablábamos también de la identidad como cultura, como parte de un grupo. En este caso tenemos una identidad colectiva como individuos. Algunas identidades colectivas comunes son, por ejemplo, las religiones. Dentro, por ejemplo, valgo la redundancia de palabras, de las religiones, por ejemplo, si unimos al catolicismo, hay muchas mujeres y hombres que pertenecen a esta religión y se identifican bajo esta religión. Entonces, vemos que ahí hay una identidad colectiva, una identidad como grupo, porque la identidad colectiva se basa en que hay varios seres, varios individuos que tienen el mismo o perciben el mismo objetivo o la misma ideología. Entonces, ahí es donde vemos una identidad colectiva. O cuando, por ejemplo, pertenecemos a un mismo grupo étnico, por ejemplo, la identidad que poseen los garífunas al pertenecer a esta comunidad étnica, hace una identidad colectiva, porque todos tienen las mismas costumbres, las mismas tradiciones, porque pertenecen al mismo grupo étnico. La nacionalidad, todos como hondureños, como todos nacimos en Honduras, tenemos los mismos rasgos, las mismas características, los mismos conocimientos en cuanto a educación y costumbres se refiere. Entonces eso hace nuestra identidad colectiva. La ideología política, por ejemplo, que sean todos nacionalistas o sean todos liberales, como tienen la misma ideología, los mismos objetivos, hacen que tengan una misma identidad como grupo. Ahora, como dentro del grupo va a haber un sinfín de identidades individuales. Por eso la identidad está conformada de identidades individuales e identidades colectivas que trabajan en el mismo momento, en el mismo tiempo. Las identidades, otras identidades que nosotros podemos ubicar dentro de la gama de este término, está la identidad cultural y étnica, ¿verdad? Que es, por ejemplo, si hablamos de identidad cultural, se refiere al conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que caracterizan a un grupo social y que actúan en base a estas características o a estos conocimientos o creencias que ellos tienen y con los cuales fueron criados. Por ejemplo, yo les decía que como hondureños nosotros tenemos una identidad cultural. Y si hablamos de comunidades también étnicas, cada una tiene una identidad cultural, porque pertenece a un grupo. Nosotros pertenecemos a una nación, entonces por ende tenemos una identidad cultural, una identidad colectiva, porque todos, no solo yo nací en Honduras, ustedes también lo hicieron, y no solo yo estoy teniendo experiencias como hondureña, sino que ustedes también están teniendo esas experiencias, y que van a contribuir cada una de ellas, ya sea de manera positiva o de manera negativa, en la formación de su identidad cultural. Y esa identidad cultural a nosotros nos da un sentido de pertenencia. Pero ¿qué pasa cuando no hay una identidad cultural? Cuando yo no respeto o no reconozco mi cultura, que es lo que muchas veces pasa y más en la actualidad, ¿verdad? Nosotros no tenemos respeto por ciertas cosas que nos representan como hondureños. Si estamos hablando de la identidad cultural, por ejemplo, al momento de entonar nuestro himno, ya no se manejan las pautas reglamentarias que se deben de seguir al momento de la entonación. No existe en muchas ocasiones el debido respeto que se debe de tener sobre ciertas prácticas culturales que se deben de desarrollar. O ya no le damos el sentido de pertenencia que deberían de tener. Entonces ya carecemos de esa identidad cultural.
Por lo general, la identidad cultural está asociada a un territorio, como les decía, todos tenemos una identidad cultural hondureña porque todos nacimos en Honduras, a una lengua, todos hablamos el castellano, a una raza o origen común, porque todos venimos de la misma cultura, de la misma nación. Debido a ello, es que casi siempre se asocia a identidad cultural como con una etnia, con un grupo, ¿verdad? Definido. Por otra parte, cuando hablamos de identidad étnica, puede o no incluir todos los elementos mencionados con la identidad cultural, es decir, cada etnia tiene su cultura, sus creencias, su religión, sus tradiciones, su comida, su forma de vida, cada una tiene esa peculiaridad y eso hace que tengan también una identidad étnica. Es decir, todos los hondureños, todos los que nacimos en este territorio tenemos una identidad cultural, independientemente del grupo étnico al que pertenecen. Pero como les decía anteriormente, la identidad está construida de muchas identidades individuales y de muchas identidades colectivas. En este caso, la identidad cultural está conformada por muchas identidades colectivas, que serían la identidad étnica, la identidad de cada grupo étnico, que está basado en cada una de las características que anteriormente les mencionaba. Si una persona, por ejemplo, tiene todos los rasgos físicos típicos de determinado grupo étnico, pero no comparte sus valores o costumbres, es decir, su cultura, no se puede decir que se identifique étnicamente con ese grupo o pueblo. Por ejemplo, si en el colegio se encontrara una persona que pertenece a alguna etnia, por ejemplo, misquita, pero no practica su lengua, no practica sus costumbres, no las reconoce como tal, entonces esa persona no tendría una identidad étnica porque no reconoce sus ideales. Recuerden que cuando hablamos de identidad hablamos de que cada uno tiene ideales, objetivos diferentes. Pero como también tenemos una identidad colectiva, cuando nosotros no seguimos un mismo objetivo o no nos identificamos con determinado grupo, entonces carecemos de esa identidad colectiva de la cual nosotros rechazamos. Ahora, no solo tenemos una identidad cultural o étnica, también tenemos una identidad sexual y de género. El ser humano es un ser sexuado, es decir, que debe de poseer un sexo. Es uno de sus atributos físicos fundamentales y esa se da desde el nacimiento y se va marcando conforme pasa su desarrollo y más principalmente se va construyendo esa identidad sexual durante la pubertad, que se van definiendo las características físicas que corresponden a uno de los dos sexos, ¿verdad? Cuando hablamos de identidad sexual, nosotros solo reconocemos dos sexualidades. Si hablamos de sexualidad, aclaro, ¿verdad? Ahorita no estoy hablando de la identidad de género, estoy hablando de la identidad sexual. Sexualmente solo hay dos sexos, que es el femenino y el masculino. Naturalmente solo existen esas dos sexualidades y como identidad sexual nosotros solo vamos a reconocer a la mujer y al hombre como tal, que es sexo femenino y sexo masculino. ¿Y cómo se distingue cada uno de estos? Por los rasgos físicos que va desarrollando, ¿verdad? Con el paso del tiempo, que lo identifica y que crea esa identidad sexual que coincide o que reside en la coincidencia de pertenecer a uno u otro sexo, es decir, físicamente es hombre o físicamente es mujer, únicamente. De eso habla la identidad sexual. Pero aclaro, ¿verdad? La identidad sexual, no de género, que hoy en día tenemos que tener claro eso, porque no es lo mismo la sexualidad que el género. ¿Okay? Cuando hablamos de que el ser humano necesita o es un ser sexualizado, es por eso, porque nosotros desde que nacemos tenemos identificado a qué sexo pertenecemos debido principalmente a los órganos sexuales que nos distinguen.
Sin embargo, cuando hablamos de género, estamos hablando o se refiere a los aspectos emocionales, sociales y culturales culturales de la feminidad y de la masculinidad. Okay. Como identidad sexual solo hay hombre y mujer, eso está claro, fisiológicamente solo está así y está identificado con los órganos reproductores de la mujer y con los órganos reproductores del hombre. Naturalmente eso así es, pero como género vamos a ir formando, miren, dentro de las identidades, cuando estamos formando la identidad de género, esta identidad es una de las más difíciles de establecer, de formar. Más hoy en día, que tenemos una diversidad de géneros tan marcada. Vean que cuando yo hablo de género no estoy hablando del sexo del ser humano. Que aclaro y vuelvo a marcarles que cuando hablamos de sexo estamos hablando del hombre y la mujer. ¿Okay? Y que eso no se puede cambiar. Pero cuando hablamos de género, estamos hablando de otro tipo de aspectos. Estamos hablando de lo que emocionalmente identifica a un hombre y a una mujer. De lo que socialmente identifica al hombre y a la mujer. Lo que la cultura establece que debe ser un hombre y que debe ser una mujer, que es el género femenino y que pertenece al género masculino. También es frecuente hablar del rol que cada uno de los géneros debe de seguir dentro de la sociedad, ¿verdad? La sociedad a nosotros nos marca cómo debe de ser una mujer emocionalmente, cómo debe ser culturalmente y cómo debe de comportarse en la sociedad. Eso es el género, ¿okay? No es el sexo es una cosa biológica, mientras que el género es aspecto más emocional, más superficial. Y es por eso que hoy en día se debate temas en cuanto a la diversidad de género. Por eso se ve ese debate entre la homosexualidad, entre esa comunidad lésbico-gay, ¿verdad? De qué es, por qué nacen así o se van formando. Y es que hay que tener claro algo. Ellos, como identidad sexual, nacieron con una identidad que no pueden cambiar porque así nacieron. Por ejemplo, el homosexual nació niño, nació varón y si hablamos de identidad sexual, es hombre, pero si hablamos de una identidad de género, va a variar porque ese hombre que en su identidad sexual es hombre, en su identidad de género, puede cambiar. Entonces, hay que tener claro esos dos términos. La identidad sexual es algo biológico y la identidad de género es algo que se va formando, que se va dando y que me va determinando a mí y me la va más que todo, me la va a ir planteando el ambiente en el cual me desarrollo. La forma en la cual también a mí me indica que se debe actuar según si soy mujer o si soy hombre. Por ejemplo, alguien o alguno de ustedes quisiera compartir, porque cada uno de ustedes se ha desarrollado o está creciendo en familias diferentes, porque hasta en eso somos individuales. En eso somos individuos. Cada familia es diferente. Entonces, cada familia se desarrolla con diferentes creencias, diferentes puntos de vista. Entonces, me gustaría ver, por ejemplo, o escucharlos en este caso, según cómo usted está siendo criado o está siendo desarrollado en su familia, ¿qué papel debe desempeñar una mujer dentro de la sociedad? ¿Cuál es el papel de la mujer dentro de la sociedad? ¿Alguno de ustedes quisiera compartir según lo que a usted le han inculcado, verdad? ¿Cómo se debe comportar la mujer en la sociedad? ¿Qué es lo que debe y no debe hacer una mujer en la sociedad? ¿Alguno de ustedes le gustaría compartir eso? Según los valores que a ustedes le han inculcado, ¿cómo se debe de comportar una mujer dentro de una sociedad? Lo estoy haciendo voluntario, pero también lo puedo hacer, lo puedo preguntar directamente.
¿Alguno que quisiera participar y dar su criterio? ¿Cómo se debe de comportar una mujer dentro de la sociedad? ¿Ah? ¿Ninguno quiere compartir? Todos ustedes se les ha dicho cómo se debe, a las niñas, su papá y su mamá les han dicho cómo se deben de comportar eh, por ser mujeres en la escuela o en el vecindario, en la sociedad, ¿verdad? En la cual se desarrolla. Igual el varón, ¿verdad? A ustedes como varones les han inculcado cómo se deben de comportar dentro de la sociedad por ser varones. Entonces, díganme ustedes, según lo que a ustedes les han inculcado, cómo debería de ser el comportamiento o cómo es vista para la sociedad de la mujer. ¿Ninguno quiere participar? Les recuerdo que aquí hay puntos de participación, ¿verdad? Te lo voy a hacer más directa. A ver, dígame, Andrea, según su educación, ¿cuál es el papel de la mujer dentro de la sociedad? Creo que respetuosa. Ajá. La verdad no sé. No, respetuosa sí, pero la verdad no sé. Miren que la próxima clase entonces va a estar bien interesante porque ustedes no tienen definido cómo ve la sociedad a la mujer, ni cómo ve la sociedad al hombre, porque aquí no vamos a hablar de feminismo, no vamos a inclinarnos solo a que no vamos a victimizar a la mujer, ni tampoco la vamos a exaltar. También hay que victimizar, ver el punto positivo y negativo del hombre, de cómo es visto, ¿verdad? Por ejemplo, Andrea dice que ella únicamente sabe que debe ser respetuosa, que la mujer debe respetar y que se debe respetar. Ahora, un varón que me diga cómo ve o cómo sabe o percibe que la sociedad ve a la mujer. ¿Qué rol debe de jugar la mujer dentro de la sociedad? A ver, Andy. Sí. Según su punto de vista, según lo que se le ha inculcado en casa, ¿qué papel debe de juega la mujer en la sociedad? ¿O cómo es vista, mejor dicho, la mujer en la sociedad? Ajá, Andy, ¿cómo cree usted que es vista la mujer en la sociedad? Por la sociedad. Si yo les dijese en este momento, díganme, hagan un cuadro comparativo y ponen a un lado del cuadro mujer y en el otro hombre. Ahora díganme, ¿qué caracteriza a una mujer? ¿Qué rasgos característicos debe tener una mujer? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo debe ser una mujer? Andrea ya dijo una, respetuosa. ¿Otra característica que debe tener la mujer? Ok, como no tiene, no sé yo si es que no tienen idea de qué patrones debe tener una mujer, vean que es difícil, porque se supone ustedes están formando su identidad de género. Ustedes deben de saber, o deben de ya tener una idea de cómo debe de ser una mujer, o cómo es vista la mujer y cómo es vista el hombre en la sociedad. En este punto ustedes ya lo deberían de saber.
Y también recordarles que la construcción de la identidad de género es la más complicada, porque, y más que todo en la adolescencia, porque el adolescente está expuesto a muchas cosas, y ya lo vimos anteriormente. Entonces, todas las cosas a las que está expuesta determina la identidad de género que al final, a la cual finalmente se va a orientar una persona, independientemente de la identidad sexual, ¿verdad? Porque sexualmente puede ser hombre, pero su identidad de género le dice que puede ser femenino, que sus rasgos, sus características, que lo que emocionalmente siente puede ser diferente a lo que sexualmente le da su identidad. Entonces, vean cómo hay esas contradicciones, y es por eso que se han creado todas las diversidades de género hoy en día. Han creado nuevas identidades de género porque el género es algo que se puede modificar, mientras que la sexualidad no. Hay que tener muy claro eso. Ahora, como no tienen muy definido eso, y como el tema de la próxima clase de la otra semana, del próximo lunes, ahí Andy estaba preguntando si yo iba a dejar más tareas. Espero que hayan entendido la tarea de español, ¿verdad? Tienen que escribir ambos poemas y ambos poemas sacarles la métrica, tanto saber qué tipo de verso, cuántas estrofas tienen, qué tipo de estrofas tienen, y los versos, así como lo hicimos en clase. Igual tienen que resolver las páginas que les mencioné ahí. De la segunda página que está ahí, no van a resolver el punto 1, solo los otros dos que están. Ahora, como cívica se tiene una vez por semana, también va a haberse tarea para cívica. Y era lo que Andy preguntaba, si iba a dejar más tarea, ¿verdad? Y sí voy a dejar más tarea. Debido a que no participan en clase. ¿Qué van a hacer de tarea? Me van a hacer un cuadro comparativo. Yo les voy a mandar la imagen ahorita que termine la clase de cómo tienen que ordenarme el cuadro. Y en un lado van a poner mujer y en el otro lado van a poner hombre. En el lado de la mujer me van a poner las características que creen ustedes debe de tener una mujer. Por ejemplo, la mujer debe ser respetuosa, debe ser sensible, bonita, como ustedes crean que debe ser una mujer. Y en el otro lado, donde dice hombre, ustedes me van a colocar cómo ustedes creen que debe ser el hombre o qué características debe de tener el hombre. Esas características son a nivel de género, de identidad de género. Se van a dar cuenta que como de identidad sexual ya está establecido desde que nacemos, pero la de género no, se va desarrollando. Entonces, ustedes me van a poner en ese cuadrito comparativo las características del hombre y de la mujer. Y también me van a hacer un autoanálisis, porque estamos hablando de identidad, y yo necesito que cada uno de ustedes me digan cómo se ven, quiénes son ustedes, cuál es su identidad.